Ya. ¿Qué le tengo que dar yo acá? Good it. ¿Eh? Dale grabar. Sí, sí, pero me sale en inglés, me sale. Good it. Este. Ahí está. ¿Ah? Ya podés empezar nomás, César. Bueno, muy buenos días para todos. Antes que nada, bienvenidos. Mi nombre es César Sánchez. Soy abogado, funcionario de la justicia electoral. Me toca el día de hoy continuar con ustedes este curso de actualización. Antes que nada, me gustaría pedir un poco de disculpas porque el día de ayer tendríamos que haber iniciado, no obstante, tuvimos que recurrir a un sistema de refuerzo con un video que teníamos ya pregrabado. Por una cuestión de salud, yo el día de ayer no pude estar con ustedes. Bueno, así que bienvenidos. Me gustaría saber un poco si me están escuchando, quiénes están del otro lado. Veo que hay 72 participantes en este momento conectados. ¿Qué tal llega el audio? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, buen día, sí. Súper bien, Bueno, profe. buenos días, ¿cómo están? Buen Bueno, día, a ver, profe. Sí, hola, escuchamos ¿qué bien. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría, acá veo el chat, voy a habilitar. Lo mío no es la tecnología, justamente le estaba diciendo a nuestro compañero, el técnico, que esté atento porque yo soy de hacer muchas macanas con el tema de la tecnología. Bueno, acá dice buen día, Alejandra Ramírez, registro de Villalles. Aldo Pino también saluda. Yo no escucho nada, dice María José Núñez. Por ahí si los técnicos pueden corroborar esto, si, ¿por qué no estaba escuchando? Desde Encarnación, Florinda Teresita López manda saludos. Bueno, entiendo que en el curso están participando no solamente funcionarios de la justicia electoral, sino también hay gente de fuera del ámbito de la justicia electoral. Si hay alguien que es fuera del ámbito de la justicia electoral, me gustaría que se presente y nos diga de dónde proviene, a qué se dedica. ¿O todos son de la justicia electoral? Buen, ¿Están buen conectados? día, profesor, buen día, compañeros. Buen Eh, día. les, les saluda Tito Ortiz González desde Hernandaria, Alto Paraná. Soy abogado y no soy funcionario de la justicia electoral. ¿Qué tal, Tito? Muchísimas gracias, doctor, por conectarte y por participar de este curso. Buen día, doctor. Buen día. Doctor, yo soy Florinda Teresita López Vázquez de Encarnación, soy abogada independiente. No soy Independiente. funcionaria. No soy Gracias, funcionaria. doctora, por participar. Qué gusto tener la gente de afuera interesada en Sí, este tema. profe. Miren, el Buen día, ámbito... profe. Hola, Buen día, profesor. ¿Qué tal? ¿qué tal? Saluda a Miguel Zanabria de Encarnación. La Si bien Encarnación, qué estoy gusto. en el sector privado trabajando, estoy constantemente participando en los actos eleccionarios como miembro de mesa o apoderado en estas últimas. Apoderado. Sí, sí. Así Bueno, bienvenido y es. muchas gracias. Profe, Gracias. Sí, adelante. buen día. Yo tampoco soy de la justicia electoral. De hecho, soy licenciada en educación y soy docente, pero me So- encanta adquirir conocimientos y además también suelo ser miembro de mesa, entonces nunca está de más aprender sobre las leyes que rigen todo esto. Así mismo, así mismo. Miren, este tema electoral es un tema sumamente apasionante. Quien más que menos hace política de alguna manera, ya sea como apoderado, como miembros de mesa, como veedores. En algunos casos, algunos han participado como miembros de juntas cívicas, candidatos. Y siempre la política de alguna u otra manera termina afectando nuestro día a día, nuestra vida cotidiana. Yo suelo tener discrepancia con algunos amigos donde ellos me dicen, yo no me quiero meter en política, la política no te trae nada bueno, son todos corruptos, son todos bandidos. Y está todo muy bien lo que me dice. No se quiere meter en la política, perfecto. Pero hay una cosa que no vamos a escapar, ninguno de nosotros nos vamos a escapar de eso, que la política sí se va a meter con nosotros. Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que tratar de interactuar, de ser partícipe de las decisiones que se tomen a nivel país, a nivel local, en cada departamento, cada distrito. No necesariamente haciendo política partidaria, pero mínimamente tenemos que presentarnos a votar y ejercer ese derecho porque es una forma de expresarse también de cada ciudadano.
Bueno, a ver si hay alguien más que se quiera mencionar algo antes de arrancar. Lucía Lescano, funcionaria del Registro Electoral de General Delgado, también está conectada. Bueno, como les decía al inicio, mi nombre es Buen día, César profesor. Santos. Buen día. Disculpe. Sí, Buen le día. escucho. Carmen Colarte, soy administrador contable y hoy día siempre activando la política y esta vez entré como miembro titular de la seccional. Ah, qué bueno. Primera vez. Felicidades entonces por ese logro. Felicidades. Bueno, un placer que estén todos conectados y el hecho de que gente que no sea del entorno necesariamente de la justicia electoral se conecte para nosotros es relevante porque da gusto que la ciudadanía tome participación, compromiso, que le guste este ámbito y que confíen en nosotros para poder escucharnos y a partir de aquí también ser agentes transmisores de todo lo que vayan aprendiendo durante todas las jornadas de capacitación o de cursos, mejor dicho, que estamos teniendo. Bueno, a ver, les decía que soy abogado, soy funcionario de la justicia electoral, estoy hace 15 años en la institución, normalmente dedicándome dentro de de la institución en el área de capacitación o asesoramiento. Estuve 8 años en una dependencia que se encarga de asistir o asesorar a las organizaciones sociales, que la Constitución Nacional lo denomina organizaciones intermedias. Entiéndase por organizaciones intermedias aquellos clubes deportivos, comisiones vecinales, juntas de saneamiento, asociaciones, sindicatos, todas estas instituciones de carácter civil. La Constitución Nacional lo conceptualiza como organizaciones intermedias. Bueno, yo estuve en esa área que se encarga de asistir y asesorar al momento de que estas organizaciones necesiten hacer sus elecciones. Esto contando un poco mi trayectoria o mi paso, mejor dicho, por la justicia electoral. Luego, a partir de ahí, estuve en el área de capacitación. Los funcionarios que están conectados conocerán el área del CIDE, que es el área de capacitación natural a organizaciones políticas. Desde esa área lo que se hacen son impartir capacitaciones sobre los distintos agentes electorales, algunas que otras actualizaciones sobre las normativas que se dan, que normalmente las actualizaciones en materia electoral, de normativas en materia electoral, son pocas, pero las veces que salen son de carácter relevante. Causa un cierto impacto, un cierto efecto en todo lo que es el proceso electoral. Y justamente el día de hoy me gustaría tratar sobre una de esas modificaciones que sufrió la norma electoral en el año 2019 y que a partir del año 2021 se vino aplicando, que es justamente el sistema de desbloqueo. Bueno, siguiendo un poco con mi paso por la justicia, estuve también en la parte de asesoría jurídica. Hoy en día me encuentro como docente dentro del Instituto de Política Electoral IPEL y también estoy como coordinador general del CIMORE dentro de la justicia electoral. El CIMORE es el sistema de monitoreo y recomendaciones que se hacen al Estado de parte de organizaciones internacionales con relación a los derechos humanos. Entonces, cuando hay temas que afectan a la justicia electoral desde el punto de vista de derechos humanos, a partir del CIMORE nosotros tratamos de evacuar esas dudas que tienen los órganos internacionales. Bueno, antes de entrar al tema que hoy quisiera desarrollar con ustedes, me gustaría saber si el día de ayer se conectaron y si estuvieron mirando el video, el curso, y si quedó alguna duda a fin de que nosotros podamos ir evacuando esas dudas o compartiendo ideas y pareceres. Miren que en este tema electoral, día a día uno va aprendiendo. Yo estoy hace 15 años, pero todos los días sigo aprendiendo y a veces aprendo de gente que de repente creo que no va a tener mucha experiencia en el tema, pero me sale con cada punto de vista que me hace abrir los ojos muchas veces con relación a un punto que donde yo ya lo tenía cerrado, pero escuchar los pareceres de los demás siempre es muy importante. Así que dejo abierto otra vez el micrófono para que ustedes puedan expresarse si quieran dar opinión o hacer alguna consulta o duda que tenían o que tienen.
O una de dos, o fui muy claro en el video de ayer o no se entendió nada. Buen día, doctor. Buen día. ¿Con quién tengo el gusto? Yolanda Vázquez, de Coronel Bogado, funcionaria del registro electoral más ¿Cómo con está, 28 años señor de Yolanda? antigüedad. ¿Cómo está, ¿Cómo le doctor? va? Doctor, es importante aclarar una parte del tema de miembro de mesa. En la conformación, muchas veces los funcionarios de la justicia electoral no somos parte porque los apoderados son los que presentan su nómina, son los apoderados los que en el momento de integrar presentan y en la parte donde ponerle que en este caso ANR, PLRA y Frente Guazú hayan presentado su nómina y uno de ellos ya no tengan para conformar, ya no tiene la lista que le dio el visto bueno la jueza electoral. Esa parte, doctor, si ¿quién los sustituye en la forma de sustitución? Bueno, a ver, en ese punto tenemos que establecer los tiempos, primero que nada. Hay que establecer los tiempos. Una cosa es quienes tienen derecho a ocupar las mesas conforme a la ley. Y en ese punto la ley establece que quienes van a ocupar las mesas son aquellas agrupaciones políticas que tengan representación en el Congreso, mayor representación en el Congreso. Si tomamos como ejemplo las últimas elecciones generales, esa representación se había dado con un espacio para la ANR, para el PLRA y el Frente Guazú. Ok, en primera instancia son ellos los que tienen el derecho de inscribir mesarios ante el juez electoral. Ahí es donde tenemos que entender que la prioridad la tienen ellos. La prioridad la tienen ellos. Ahora bien, si al momento de inscripción ante el juez electoral de los miembros de mesa, otras agrupaciones políticas que están participando de ese proceso electoral, también tienen la posibilidad de inscribir. ¿Perdón? Creo que quedó abierto nomás el micrófono. Bueno, que también tienen derecho a inscribir en caso de que estas agrupaciones políticas no puedan llenar el cupo total de las mesas habilitadas. Entonces, con aquello... Hola. Creo que se quedó abierto un micrófono. Bueno, eso es en una primera instancia. Ahora, traslademos eso al día D. Para el día D ya existe una resolución judicial. Ya existe una resolución judicial que establece cómo están integradas las mesas. Y normalmente eso que está establecido por el juez electoral ya es en esa representación ANR, PLRA y si tomamos en cuenta las últimas elecciones vendría a ser el Frente Guazú. Ok. Ahora, ¿qué pasa si no está presente el titular designado de una de esas tres agrupaciones políticas? Vamos a suponer que no esté presente el representante de la ANR. Ejemplo. Si el titular designado por el juez electoral no está presente al momento que la Junta Cívica inicia el proceso de integración, o sea, constitución de la mesa de ese día, la ley le obliga a la Junta Cívica a recurrir a la nómina de suplentes de esa misma agrupación política. Es decir, los suplentes de la ANR tienen que ocupar ese lugar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tampoco están los suplentes de esa agrupación política? Es decir, no está el titular y no está el suplente. En ese sentido, lo que la ley ya determina es que directamente se recurra, ¿verdad?, a aquellos que ya están representados en la mesa. Y por última instancia, a un elector correspondiente a la mesa, correspondiente al padrón, establece la ley. Esas son las instancias que debe de quemar la Junta Cívica y ciertamente los funcionarios de la justicia electoral, aquellos que estamos, vamos a decir, los funcionarios de carácter permanente,
no tenemos la posibilidad, y hago permanente, quiero englobar, permanente me refiero a funcionarios nombrados y contratados, porque la Junta Cívica en ese momento también tiene el rol de funcionario público y es funcionario de la justicia electoral, solo que de carácter transitorio. En ese momento, la Junta Cívica es el que lleva la batuta en el sentido de que si se dé o si se da la posibilidad de realizar una sustitución de miembros de mesa, según lo que establece la ley, es la Junta Cívica la que tiene que intervenir, arbitrar el proceso de sustitución y realizar esa sustitución, pero únicamente en el momento de la instalación de la mesa. Ciertamente los funcionarios no tenemos la atribución legal de poder intervenir en ese momento de hecho que en ningún momento tenemos la posibilidad de intervenir, tomar decisiones o decidir, sí, tomar decisiones con relación a todo tipo de incidentes que se vaya presentando ese día durante la jornada electoral. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo. Bueno, a ver, si me permiten un ratito voy. Ok, bueno, al tema que hoy nos trae. Este es un tema que en lo personal me gusta bastante tratar. Es un tema que nos ha apasionado desde el momento que se dio su promulgación de esta ley, que es la 6318. Es la ley, como yo les venía diciendo, que a partir del año 2019 modifica algunos artículos, y en especial un artículo que es el 258 de la ley 834 que establece el Código Electoral paraguayo. Muchos dirán, bueno, se modificó un artículo de la Constitución y ¿qué es lo que tanto va a cambiar si solamente fue un artículo? Y fíjense que ese puede ser o un gran avance o un gran problema desde el punto de vista legal. Y creo que esta promulgación de esta ley ha hecho que se den las dos situaciones. Ha sido un gran avance por un lado, pero a la vez ha generado otros problemas por otro. ¿En qué sentido? Ha sido un gran avance por el hecho de que al modificarse este artículo, el 258, básicamente se terminó por modificar toda la estructura electoral, la estructura política, la forma de integrar a los cuerpos colegiados también. Pero por otro lado, ha generado algún tipo de dudas. Es más, sigue existiendo cuestiones como, por ejemplo, el financiamiento político, como por ejemplo la distribución de miembros de mesa, quienes tienen representación y cuestiones así, donde la ley no ha definido concretamente y sigue marchando de igual manera como era antes de la promulgación de esta ley. Entonces faltaría un poco seguir actualizando desde este punto de vista la normativa, ir puliendo la ley. No obstante, yo considero de que la ley electoral que tenemos hoy en día vigente es mucho mejor, mucho más justo que la ley anterior. Bueno, eso lo digo yo desde mi punto de vista como ciudadano, donde hoy en día yo tengo la posibilidad de elegir a mis candidatos, ¿verdad? Y que ya no me impongan una lista donde yo tengo que marcar o elegir a esa lista y en esa lista viene gente que yo no quiero que entre o yo no quiero votar. Hoy en día la ley me da esa posibilidad como ciudadano de poder ya elegir realmente. Ahora, si yo lo miro desde el punto de vista como político, y el problema radica en que esta normativa electoral que hoy nos rige representa un tremendo gasto para cada candidato o para cada agrupación política. Más aún entendiendo que la aplicación de este sistema, que es el sistema de desbloqueo, tiene que aplicarse dos veces. Es decir, primero dentro de unas internas y luego en unas elecciones generales. Otra de las dificultades que crea este sistema es el hecho de que
genera una suerte de conflicto interno dentro de una misma agrupación política, dentro de una misma lista, porque en principio ya todos somos adversarios electorales dentro de nuestra propia lista y a la vez tenemos que estar compitiendo con candidatos de otras listas. Bueno, a ver. Entonces el tema que hoy nos trae, me gustaría que ustedes participen, que esto no sea un monólogo mío nada más y que ustedes me den su punto de vista, sus observaciones sobre el tema y sobre sus experiencias también en relación al punto. A ver, voy a ir pasando. ¿Alguien me puede decir la justicia electoral en qué año fue creado? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? A ver si se conectan en el chat. Pueden opinar también, que estoy mirando. ¿Cómo? 1995. Cerquita, cerquita, pero no. Cerquita, cerquita. Es del 96. Te alejaste un poquito más. Se establece en la Constitución. ¿Cómo? Está, profesor. En la Constitución de 1992 se establece el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí está, ahí está. Díganme, ¿ustedes están viendo la proyección que yo voy pasando? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, fíjense. Exacto lo que decía el compañero. Acá el licenciado Sebastián Coronel también dice 1992. Es así. En el año 1992, con la promulgación de la Constitución Nacional, se instaura dentro de la propia Constitución esta figura que hoy en día tenemos como justicia electoral, la institución justicia electoral. Y la Constitución Nacional crea en 3 artículos la institución justicia electoral, que son los artículos 273, 274 y el artículo 275. Por ahí alguien decía en el año 95, y podemos darle la razón también en el año 95. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, la Constitución Nacional se promulga en el año 1992. Ahora, en el año 1996 se promulga la primera ley electoral, que es la ley, la ley 635. En el año 95, perdón. La ley 635. Y un año después, en el año 96, se promulga la ley 834, que es el Código Electoral paraguayo. A partir de estas 3 normativas, la Constitución Nacional, la 635 del año 95 y la 834 del año 96, a partir de ahí se desprendieron todas las normativas electorales que hoy en día conocemos. ¿Verdad? Pero las leyes madres, por decirlo de una manera, son estas 3. Ahora bien, enfoquémonos primeramente a la Constitución Nacional. Son 3 los artículos que crean a la justicia electoral. El 273 habla de la competencia que va a tener la justicia. En ese sentido, se establece que es competente en entender en las convocatorias a elecciones, en el juzgamiento, en la organización, dirección, supervisión, vigilancia de los actos y cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales. Y también de los derechos de quienes resulten electos, también le corresponde a la justicia electoral. A partir de esta disposición constitucional, en la ley, se determinan que existen 2 periodos electorales. Y vamos a tomar en cuenta este apartado de la Constitución y quiero consultar a ustedes si me pueden determinar cuáles son esos periodos electorales que tenemos instaurados dentro de la ley a partir de esta determinación constitucional. ¿Alguien me puede decir? Son 2 periodos. Profesor, Te escucho. las elecciones nacionales y municipales. Asimismo, las elecciones nacionales y municipales, periodo nacional y periodo municipal.
Dentro del periodo nacional, ¿cuáles son los cargos que elegimos? Eso fue el pasado 30 de abril. Estuvimos, o sea, pasamos por un periodo nacional, pero en ese 30 de abril elegimos ciertos cargos que son de carácter nacional y otros que son de carácter más específicos, más locales. ¿Cuáles son los cargos que se eligen dentro de un periodo nacional? Acuérdense del pasado 30 de abril. ¿Qué cargos estuvimos eligiendo? Presidente, vice, senador, diputado, gobernador, junta departamental. Ahí está. Ahí dijo el compañero. 5 cargos. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores y juntas departamentales. Esos son los 5 cargos que elegimos a nivel dentro de un periodo nacional. El otro periodo, que es el periodo municipal, elegimos los cargos locales, que son el cargo de intendente y los miembros de los concejales municipales. Son 2 cargos. Ahora, quiero que ustedes vayan diferenciando porque aquí vamos entrando en el tema, que es el tema del desbloqueo. Dentro de un periodo nacional donde elegimos presidente, vice, senadores, diputados, gobernadores y juntas departamentales, vamos a diferenciar a qué cargos le afecta la ley de desbloqueo. ¿Le afecta el cargo de presidente y vicepresidente? No, no le afecta la ley de desbloqueo. ¿Por qué? Porque el cargo de presidente y vicepresidente rige a través de un sistema de mayoría simple. Es decir, aquel candidato a presidente y vicepresidente o aquella lista en ese cargo más votada es la que termina ganando tanto la presidencia como la vicepresidencia, que es lo que pasó el pasado 30 de abril, donde la ANR se llevó el cargo de presidente y vicepresidente a través de una chapa. Es un cargo uninominal. Entonces, como fue la lista más votada en ese cargo, llevan todo. Ahora bien, en el cargo de senadores, en el cargo de diputados y en el cargo de concejales departamentales, aplica la ley de desbloqueo. Para el cargo de gobernador es lo mismo que el cargo de presidente, es mayoría simple nada más. No aplica el sistema de desbloqueo. Pero para los cargos a los cuales lo denominamos cuerpos colegiados, como son las de senadores, como son las de diputados y la de junta departamental, aplica la ley 6318/19, que es el sistema de desbloqueo. Si trasladamos eso a una elección municipal o a un periodo municipal, al cargo de intendente no le aplica porque va o rige a través del sistema de mayoría simple, pero sí aplica para el cargo de concejales municipales. Ok. El 274 habla de la integración de la justicia electoral. Esto es importante también que ustedes conozcan desde el punto de vista constitucional cómo está integrada la institución justicia electoral. Y desde el punto de vista constitucional, la justicia electoral está integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral, por los tribunales electorales, por los juzgados electorales y las fiscalías electorales. Esa es la estructura, ¿verdad?, organizacional que la propia Constitución le establece a la justicia electoral. Ahora bien, este mismo artículo, el 274, en un apartado más adelante del mismo artículo establece y otros órganos a ser creados por la ley. Y si nos remitimos a la ley, a ver cuáles son esos otros órganos creados, la ley termina creando 2 órganos más que forman parte de la estructura de la justicia electoral. Los funcionarios que están conectados, y bueno, a todos hago la misma pregunta, pero quiero creer que los funcionarios que están conectados me van a poder responder quizá un poco más rápido al decirme cuáles son estos 2 órganos creados por ley y que finalmente forman parte de la estructura de la justicia, pero que no está contemplado acá dentro del 274 de la Constitución Nacional. Profesor, Sí, yo soy Vitalino Iglesias de Santaní.
En lo señor. que agregó por la nueva ley es la Dirección General del Registro Electoral y los organismos auxiliares. En el ojo, espectacular, espectacular. Y cuando hablamos de organismos auxiliares, ¿quiénes son? La Junta Cívica. El único, yo no recuerdo otro que se haya creado por ley. Y es así, la Dirección del Registro Electoral es una instancia, una estructura más de la justicia electoral, y otros organismos auxiliares, el único creado también a través de la Ley 635 es justamente la Junta Cívica, que como dije ya al inicio, la Junta Cívica, al ser designados estos ciudadanos como parte de la Junta Cívica, ellos adquieren la característica de que se transforman en funcionarios públicos, forman parte de la institución pública, en este caso, parte de la justicia electoral. Es decir, la Junta Cívica son funcionarios de la justicia electoral, por decirlo de una manera, pero de carácter transitorio. ¿Por qué? Porque ellos son creados 60 días antes y se extinguen 30 días después de las elecciones. César, Bueno. César, ¿me escuchas? Hola, ¿hay alguien que quiere preguntar algo? Juan José Aranda te saluda. Juan José, del registro. ¿Cómo te va, Mateco? Hola, Juanjo, ¿cómo estamos, mi querido? ¿Cómo andamos? Bien, una acotación nomás, César, de algo que en algún momento también me tocó escuchar, ¿verdad? Y participar. Tengo entendido también que se toma como organismos auxiliares a los miembros de mesas. Sí, también tenés razón. Si lo tomamos desde ese punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque ellos también adquieren el estatus de funcionarios públicos. De hecho, los integrantes de la mesa receptora de votos, al momento de cumplir sus funciones como tales, ellos, por más que sean propuestos por las organizaciones políticas, eso no implica de que ellos estén trabajando para las organizaciones políticas, sino más bien están trabajando para la justicia electoral o representando al Estado paraguayo, ¿verdad? Y sus funciones se tienen que encaminar o enmarcar dentro de las normativas legales. Por eso es que decimos siempre cuando hacemos capacitaciones que el verdadero representante de la organización política ante la mesa receptora de votos, ¿quién es? ¿Es el miembro de mesa? No. ¿Quién vendría a ser el verdadero representante de la organización política ante la mesa receptora de votos? Vienen a ser los veedores. Los veedores son los verdaderos representantes ante una mesa electoral de las organizaciones políticas. Y repito, son propuestos porque la ley lo dispone, los miembros de mesa son propuestos por las organizaciones políticas, pero una vez designados por el juez electoral, ellos adquieren el estatus de funcionarios públicos, pasan a ser parte, sí, de la justicia electoral y representan al Estado paraguayo. Ya no están representando a esa organización política desde el punto de vista legal. No lo voy a decir desde el punto de vista práctico porque sabemos que en la práctica mucho de lo que está en la ley no se termina cumpliendo ese día. José, no te Pero puedo teniendo en mensajear cuenta desde el celular porque estoy en el punto este de vista curso. jurídico, el verdadero representante de una agrupación política en la mesa o ante la mesa son los veedores, que son aquellos que sí pueden ejercer el derecho de cuestionar, incidentar ante la mesa, siempre defendiendo los intereses de su agrupación política. Bueno, qué gusto, Juanjo, tenerte conectado. Bueno, a ver, siguiendo. Artículo 275 de la Constitución Nacional. Este artículo, el 275, habla de la integración del Tribunal Superior de Justicia Electoral y dispone que la justicia electoral será dirigida a través de un tribunal superior. Hoy en día, ese tribunal superior está integrada por las personas, los señores, los doctores que ustedes ven en pantalla. En el centro le tenemos al doctor Jorge Bogarín, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ahí le tenemos al doctor César Rosel, el del lado izquierdo sería para ustedes, vicepresidente del Tribunal Superior, y el doctor Jaime Bestar, actual miembro del Tribunal Superior. Así está integrado el Tribunal Superior de Justicia Electoral hoy día, y estos son los 3 artículos que termina creando la figura de justicia electoral.
Ahora, entrando al tema. En el mundo existen dos sistemas electorales remarcados. Uno es el sistema electoral mayoritario y el otro es el sistema electoral proporcional. ¿Cuál es la diferencia que se da entre uno y otro? Los sistemas electorales mayoritarios son sistemas electorales que lo que hacen es que aquel que gana las elecciones termina por llevar todos los cargos en pugna. Cosa que en Paraguay y en gran parte de este lado del mundo no ocurre. De este lado del mundo adoptamos otro sistema, que es el sistema proporcional. ¿Por qué adoptamos este sistema? Este sistema lo adoptamos porque en la propia Constitución Nacional se determinó que de esa manera va a ser la forma de elección dentro de la República del Paraguay. De hecho, que acá vemos el artículo 118 de la Constitución Nacional, que habla del sufragio. El sufragio es un derecho, deber y función pública del elector. Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto, en el escrutinio público y fiscalizado y en el sistema de representación proporcional. Justamente acá se termina por adoptar el sistema de representación proporcional, que a diferencia del sistema mayoritario, donde aquel que gana lleva todo, dentro del sistema proporcional lo que se busca es que todos aquellos sectores políticos que participan de una justa electoral tengan la posibilidad de quedar representados dentro de los órganos de poder. Es decir, que todos los sectores puedan acceder a esas bancas en disputas o a esos espacios de poder que están en disputa desde el punto de vista electoral en los cargos electivos. Por eso es que se adopta el sistema de representación proporcional. Y acá quiero hacer una aclaración, que la Constitución Nacional establece que tiene que ser un sistema proporcional. Ahora, es la ley la que determina cuál es el sistema de proporción que vamos a utilizar. Y pregunto nuevamente, ¿me pueden decir cuál es el sistema proporcional adoptado en el Paraguay? ¿Alguien recuerda? Espero que estén conectados todavía. O se me fueron El todos, sistema se me durmieron. DON, doctor. El sistema DON. El sistema DON, así mismo. Y es el único sistema que tenemos de proporción. El sistema DON es el único sistema de proporción adoptado en la República del Paraguay. Porque sistemas electorales, sistemas proporcionales hay muchos. El sistema DON es uno de los sistemas que puede permitir una proporción y trata de darle justicia, ¿verdad? Repartir de forma más justa posible los espacios que están en disputas. El sistema DON vendría a ser una fórmula matemática que permite acceder o no, dependiendo de la cantidad de votos que uno tenga o haya obtenido como agrupación política, y de acuerdo a esa cantidad de votos se hace un cálculo matemático, y una vez obtenidos esos resultados empezamos a determinar si realmente ganamos algún espacio político o quizás por la poca cantidad de votos que tuvimos no tuvimos chances de ingresar dentro de esos espacios en disputas. Básicamente eso es el sistema DON, el sistema adoptado por la República del Paraguay. Pero pregunto, ¿hay otro tipo de sistema proporcional? Sí, pero ¿hay otro tipo de sistema proporcional adoptado en el Paraguay? Esa es mi pregunta concreta.
Y efectivamente, hoy en día sí tenemos otro sistema proporcional. Si por ahí tenían dudas, pero voy a dejar para más adelante la respuesta concreta a eso. Pero hoy en día sí tenemos dos sistemas, el DOM y hay otro, que vamos a ver más adelante. Ok. No, el desbloqueo es un sistema, es otro mecanismo. El desbloqueo lo que permite hoy en día es que podamos elegir directamente a un elector. No es un sistema proporcional. Es un mecanismo nuevo utilizado a fin de que el elector pueda elegir a su candidato dentro de una determinada lista. El DOM se aplica a los votos obtenidos por la lista, pero hay otro sistema proporcional que es relativamente nuevo. Tiene como 2 años, más o menos. Los tipos de sistemas electorales más conocidos, por decirlo de una manera, son estos que ustedes están viendo en pantalla. Sistema de listas cerradas y bloqueadas. Es el sistema que hemos adoptado durante mucho tiempo en la República del Paraguay hasta el año 2019. Porque en el año 2019 cambiamos de abajo, que dice listas cerradas y no bloqueadas, o como lo establece nuestra normativa, desbloqueadas, que vendría a ser exactamente lo mismo. Solo que nosotros aquí con nuestros legisladores cambiamos el sentido, ya le desbloqueamos directamente. Bueno, la lista cerrada y bloqueada era la que utilizábamos anteriormente y ustedes recordarán que la particularidad que tenía esta lista, este sistema de lista, era que el elector no tenía chance de elegir a un candidato dentro de la lista que proponía esa agrupación política, que ofertaba esa agrupación política. Yo marcaba le ponía la marca en mi boletín a la lista a la cual le iba a dar mi voto de confianza para un cargo colegiado, como sería la de senadores o de diputados, por dar un ejemplo. Yo terminaba aceptando ese orden que esa lista me imponía, sin darme chance de poder elegir a los mejores de esa lista. Cosa que hoy en día, con el sistema de lista cerrada y no bloqueada o sistema desbloqueado, sí me permite. La ley hoy en día, de la forma como tenemos, me lo permite. Y el otro sistema es el sistema de listas abiertas, que si uno lo analiza así, no tan profundamente, el sistema de listas abiertas pareciera ser muy justo. Pero este sistema tiene un pequeño problema, que no se ajusta al artículo 118 de la Constitución Nacional. De hecho, en su momento, cuando era senador el doctor Paraguayo Cubas, él había propuesto cambiar nuestro sistema electoral a este sistema, el sistema de listas abiertas. Pero el sistema de listas abiertas no se ajusta al artículo 118 que establece que tenemos que tener un sistema proporcional. ¿En qué consiste la lista abierta? Esto es fácil. La lista abierta consiste en que aquellos más votados son los que van a terminar ocupando los espacios de poder, o los espacios en disputa, mejor dicho. De cargos electivos estoy hablando. Pareciera ser justo. Totalmente de acuerdo. Lo más justo posible parece. Porque aquellos más votados van a ocupar los cargos en disputas. ¿El problema dónde está? ¿Dónde radica con el tema de los más votados? ¿Qué pasaría si los más votados son todos de un mismo color? ¿Dónde hay proporcionalidad? ¿Dónde va a estar la representación del resto? ¿Verdad? Entonces, ese es el gran problema que tiene el sistema de listas abiertas, que normalmente este sistema o algo parecido es aplicado en las cooperativas. En las cooperativas. Y se preguntarán ustedes, normalmente sostenemos nosotros que las organizaciones políticas, de acuerdo al artículo 119 de la Constitución Nacional, tienen que regirse, perdón, las organizaciones intermedias. Las organizaciones intermedias tienen que regirse por los principios y normas del sufragio. ¿Qué quiere decir? Aplicar lo mismo que aplicamos para elegir al presidente de la República o senadores o diputados, aplicar dentro de nuestra organización intermedia, sea una comisión vecinal, club deportivo, etcétera, etcétera.
Ahora, con las cooperativas se da una particularidad, que las cooperativas hoy en día, o sea, ellos tienen una ley que las regula. Hoy en día, la ley que les regula, primero que nada, a través de esa ley se ha determinado que ellos no se subsumen, no se engloban, no se insertan dentro del concepto de organizaciones intermedias. Es decir, no sabemos qué son, a quiénes representan, dónde le vamos a poner a las cooperativas. Es indeterminado, no sabemos. Ahora bien, la misma ley establece que ellos pueden tener este tipo de sistemas electorales. Es decir, hay una ley que les habilita a las cooperativas a utilizar tanto el sistema de listas abiertas como el sistema de listas por representación proporcional. Está habilitado por ley para las cooperativas. Entonces, por eso es que se termina aplicando en las cooperativas dependiendo de qué establezcan sus estatutos sociales. Bueno, básicamente estas son los tres tipos de listas conocidos de este lado del mundo. A ver, esto es lo que ya estaba explicando yo, sistema de listas y bloqueadas. Fíjense, anteriormente cuando aún teníamos sistema de papeletas, y esto también se traduce a lo que podría ser un sistema de voto electrónico, ya el elector solamente tiene que elegir a un candidato, se pone la fotografía del número 1 y detrás de ese número 1, ese candidato número 1, está el resto, a los cuales nosotros de repente no le queremos dar el voto, pero ya como el sistema no me lo permite, terminaba yo dándole el voto a todo el resto. Y terminaban ingresando los primeros que estaban en el orden de la lista. La lista cerrada y bloqueada, o no desbloqueada, perdón, ya me da la posibilidad de elegir a otros candidatos de esa misma lista. Y acá pongo un ejemplo de una cooperativa utilizada en un momento dado, que es el sistema de listas abiertas, donde yo voy marcando a los candidatos, ya sea de una o de distintas listas, y voy generando así a mis candidatos que yo quiero que ingresen. Por tener como referencia listas cerradas y bloqueadas, he utilizado en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Uruguay, lista cerrada y no bloqueada, Brasil, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Paraguay actualmente, listas abiertas en Honduras y en Ecuador. Ahora veamos, esto voy a ir pasando porque ya son temas un poco anteriores. Voy a ir pasando. Fíjense, esta es la ley, la 6318, que termina modificando el artículo 258. En realidad modificó varios artículos de la ley 834. Acá se pueden ver que se modificó el 106, 170, 246, 247, 248 y 258 de la ley 834. Pero en realidad el que afectó todo es el 258. Entonces vamos a detenernos a analizar esta ley. La redacción final de la ley del artículo 258 de la 834 ya modificada. Este artículo quedó redactada de la siguiente manera. Los convencionales constituyentes, senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur hoy en día ha quedado en desuso de este cargo. De hecho, hay una ley actualizada que ya quita esta elección de los parlamentarios del Mercosur. Esto ya no rige. Así como los miembros de las juntas departamentales y municipales serán electos en comicios directos sobre la base del sistema proporcional en listas completas, cerradas y desbloqueadas. ¿Por qué les parece a ustedes que es lista completa? Es lista completa porque la agrupación política está obligado por normativa, es decir, a través de este articulado, de que al momento de presentar candidatura para alguno de estos cargos que acabamos de mencionar, necesariamente tengo que llenar la lista, tanto en titulares y suplentes, porque la ley establece que tiene que ser en lista completa. A ver, si yo tengo que presentarme o me quiero presentar como candidato a senador, lo tengo que hacer primero a través de una agrupación política y presentar 45 candidatos a senadores con los 30 suplentes. Ahí se configuran las listas completas o la lista completa. Cerradas y desbloqueadas.
Hoy en día, a través de esta inserción de esta pequeña palabra, ya la ley ha sufrido una gran modificación, sustancial modificación, diría yo. Ahora bien, fíjense lo que dice a continuación la ley, lo que establece la ley. Para el efecto, el elector votará al candidato de su preferencia dentro de la casilla del partido, movimiento político, concertación o alianza de su preferencia. Acá la ley es de carácter imperativo, está obligándole al elector a que vote. Y atiendan bien esta parte. Muchos me preguntan sobre este punto, si es tan así o la ley me permite no votar o no elegir. Y de hecho que yo como ciudadano, como elector, si le quiero dar un voto positivo a mi agrupación política dentro de un cargo colegiado, un cuerpo colegiado, yo me veo obligado a votar a un candidato, porque la ley establece que votará, para el efecto, el elector votará al candidato de su preferencia. En otros países que usan este sistema similar, la ley aquí es un poco más flexible. A ver, el voto de un elector hoy en día dentro del Paraguay tiene un doble efecto. Tiene un doble efecto, no es que es un doble voto, sino que tiene un doble efecto. Vamos a suponer un cargo, y voy a tener como ejemplo siempre el cargo de senador. Mi partido, el partido al cual yo estoy afiliado, al cual yo quiero, es el Partido Violeta. ¿Ok? El Partido Violeta presenta candidatos a senadores. Yo voy al cuarto oscuro y yo le quiero dar un voto de confianza al Partido Violeta para el cargo de senadores. Si yo le quiero dar un voto de confianza, un voto, y que ese voto tenga valor para mi partido y que le sirva a mi partido para poder pelear por una banca, yo necesariamente tengo que elegir a cualquiera de los 45 candidatos que el Partido Violeta me ofrece a mí. Cuando yo elijo a uno de los 45 que me ofrece el Partido Violeta, mi voto está teniendo un doble efecto. Primero que nada, mi voto le sirve al candidato individualmente elegido o electo electo por mi persona, y mi voto también le sirve a el Partido Violeta para que éste vaya sumando votos y pueda, a través del mecanismo del DOM o el sistema DOM, conseguir un espacio o una banca. Ahora bien, en otros países es un poco más flexible en este punto, ya que el voto del ciudadano puede ir dirigido directamente al candidato, o en el caso de que a mí no me guste ningún candidato que me ofrece el Partido Violeta, también tengo la chance de darle mi voto solamente al partido para que le sirva para ganar bancas. No sé si me explico. No elijo a ningún candidato, pero sí le doy mi voto al partido para que ese voto le sirva al partido para ganar banca. Y repito, en Paraguay, para que mi voto le sirva para ganar banca al partido, estoy obligado a elegir a un candidato de los 45 que me ofrece. Esa es la particularidad que tiene esta ley que hoy en día el cual implementamos. Y a partir de acá la ley empieza a explicar el mecanismo. Establece: el voto consignado para el candidato de su preferencia se establecerá conforme a las reglas de la mayoría simple. El orden que esto ocupará dentro de la lista del movimiento, concertación o alianza. Acá ya me estaba explicando cómo va a ser el mecanismo dentro de una misma lista a fin de determinar el orden, y ese orden va a ser fácil. Es de acuerdo a una mayoría simple.
Lo que acá la ley me está diciendo es que cuando a medida que se vaya votando dentro de una misma lista, es decir, todos los ciudadanos que gustan del Partido Violeta y están votando por los candidatos a senadores del Partido Violeta, estos votos que reciben los candidatos del Partido Violeta va a ser reordenado nuevamente. Ese orden original del 1 al 45 que me puso el Partido Violeta va a ser reordenado de acuerdo a los votos que se van dando ese día. Y ese nuevo orden se da a través de una mayoría simple. Es decir, los más votados van quedando en los primeros lugares del nuevo orden que va a tener la lista. Eso es lo que me está queriendo explicar la ley acá. Que muchas veces nuestros legisladores redactan, pero tan bien la normativa como para que nadie entienda. Lastimosamente esa es una característica de nuestras leyes. Hay que buscarle la vuelta, interpretar, recurrir al Congreso, a los libros, para poder determinar qué quiso decir el legislador, qué quiso poner, qué quiso interpretar. Bueno, siguiendo con el análisis de este artículo, ¿qué es lo que produce el hecho de que ahora dentro del Partido Violeta hay 45 candidatos a senadores y esos 45 están compitiendo entre sí? Entre ellos están compitiendo al mismo tiempo que están compitiendo con otros candidatos de otras listas o de otras agrupaciones políticas. ¿Qué puede producir esta situación? Y puede producir los planteamientos que a partir de aquí la ley establece, como son los empates, por ejemplo. Si empata el candidato en el orden 8 con el candidato del orden 20, ¿qué se hace en eso? ¿Cómo se resuelve esta situación? Y acá la ley empieza a determinar cómo se van a resolver. En caso de empate entre candidatos votados de manera preferencial, ojo, de manera preferencial, habla de los candidatos votados en forma individual, dentro de una misma lista. Atención con esto, acuérdense del Partido Violeta. La cuestión se definirá en favor del orden inicial propuesto por el partido, movimiento, concertación o alianza. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un empate entre el número 8 y el número 20, los dos tienen 120 votos, ¿quién va a tener preferencia al momento de otorgar un nuevo orden? Si los dos tienen la misma cantidad de votos. En este caso, se va a recurrir al orden inicial, establecer quién está mejor posicionado dentro de ese orden inicial, que en este caso, con el ejemplo que yo estoy dando, es el candidato en el orden 8. Quiere decir que ese candidato tiene ventaja sobre aquel que está en el orden 20, pero tiene la misma cantidad de votos de forma preferencial o de forma individual. Por lo tanto, el empate se va a dirimir de esa manera, de acuerdo al orden inicial propuesto por la lista. Y recuerden, este orden inicial se da en las internas y luego se da en las generales. En las internas es un orden impuesto por los líderes políticos, donde te imponen un orden, pero después vos como elector de esa interna, de esa agrupación política, tenés la posibilidad de reordenar. Ahora, una vez reordenado dentro de esa interna, quien impuso ese orden ya son los electores de esa interna. Y ese orden se aplica en las elecciones generales. Bueno, sigue la ley estableciendo lo siguiente. En caso de que la cantidad de candidatos individualmente elegidos mediante el voto preferencial no alcance para llenar el número de bancas o escaños obtenidos por el partido, movimiento, concertación o alianza respectivo, los lugares faltantes serán llenados con los nombres propuestos por las listas original, según el orden establecido, excluyendo aquellos que no hayan obtenido votos preferenciales.
A ver, vamos a desentrañar qué quiso poner el legislador aquí. Lo que está planteando la ley en este punto es lo siguiente. ¿Qué pasaría si una lista obtiene suficientes votos gracias a uno o dos candidatos? Nada más. Voy a poner un ejemplo extremo. Gracias a uno o dos candidatos obtienen suficientes votos. Vamos a poner dos candidatos. Obtienen suficientes votos como para ganar. Se aplica el método Dunn y termina, el método Dunn determina que esa agrupación política donde solamente dos candidatos fueron votados de manera preferencial, pero gracias a esos dos candidatos, esa agrupación política ganó 3 bancas, 3 lugares. ¿Cómo se va a proceder si se da esa situación? Fácil. Dice que si la cantidad de candidatos individualmente elegidos no alcance para llenar el número de bancas, esto será llenado con aquellos que siguen en el orden de la lista. ¿Cómo se va a hacer esto? Se va a determinar que esos dos que recibieron votos utilicen la banca 1 y la banca 2 ganada por esa agrupación política, y la banca 3 va a utilizar aquel candidato que sigue en el orden pero que no recibió ningún voto. Esa es otra particularidad que tiene la ley, que da la posibilidad de que termine ingresando o ocupando una banca un candidato que no fue votado, un candidato que tuvo 0 votos. Entonces, es una posibilidad de que se plantee. Particularmente creo que no se va a dar, ¿verdad?, a este extremo, pero sí, como esto también es de carácter de aplicación obligatoria dentro de las organizaciones intermedias, esta ley, sí considero que dentro de una organización intermedia se va a dar, si es que ya no se dio esto en las elecciones al momento de elegir autoridades. Bueno, del mismo modo, los votos preferenciales totales establecerá la cantidad de escaños que obtendrá el partido, concertación o alianza respectiva en la elección que corresponda para las candidaturas pluripersonales, que son lo que estamos hablando. Una vez obtenido el orden de la lista de los candidatos más votados, acá la ley lo que está haciendo es explicar lo que nosotros ya veníamos explicando, y establece que se va a aplicar el sistema DOM. Acá está el sistema DOM. Seguidamente la ley establece el sistema DOM. ¿Hay alguien que entiende cómo se aplica el método DOM? Y que me podría, con sus palabras, así de manera práctica y sencilla, explicar a grandes rasgos en qué consiste el método DOM. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profe? Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Lincoln, Valenzuela. De Valenzuela. ¿Cómo estamos, Lincoln? Y más o menos el sistema no es, supongamos que nosotros tenemos la lista A, B, C, D. Entonces, en la A tenemos 5.000, en la B 4.000 y sucesivamente. Entonces se divide el 5.000 por 1, por 2, por 3, por 4. Y la lista B se divide de igual manera el 4.000 por 1, por 2, por 1, por 2, por 3, por 4. Y la lista 3, que es C, supongamos que tenemos 3.000, se divide de igual manera. Más o menos así. Después se agarra todos los números que son de grande, de lo más grande para abajo. Claro, para ir determinando quiénes van ocupando o ganando los espacios que están en pugna. Sí, totalmente, es así. El grande rasgo es así el método DOM. Y de hecho que la ley acá ya empieza a explicar. Por eso les decía anteriormente, miren, a mí me tocó, voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía como 2 o 3 años de estar dentro de la institución y estaba dentro de la Dirección de Servicios Electorales como asesor de organizaciones intermedias. Y una mañana entra una persona, un señor, bien trajeado, entra
con su código, su constitución, y me saluda el señor y me dice, ¿cómo está, joven? En aquel entonces, ¿verdad? ¿Cómo está, joven? Mire, yo tengo una duda, no estoy entendiendo el artículo 258 de la ley, cómo es lo que se aplica el sistema ADOM, ¿verdad? Y le doy la razón al señor, porque esta parte de la ley, si uno se pone a leer, fíjense, se ordena de mayor a menor, una columna, la cifra se divide, entre tanto, la banca, y al final uno no entiende cómo es que se aplica, ¿verdad? Se complica mucho nuestros legisladores a la hora de redactar las leyes. Y este señor, le expliqué lo que nos acaba de explicar el compañero Lincoln, me dijo el nombre, y me dice el señor, así nomás es, así de fácil, sí, es así de fácil. Sí, yo me rompí el coco leyendo y no entendí ni atrás ni adelante. Y después se despide y me dice, muchas gracias, cualquier cosa de las órdenes, yo soy asesor del ministro, en aquel entonces el ministro Morales, soy asesor del ministro Morales. Imagínense. Bueno, se complican las normas al momento de la redacción muchas veces, pero vamos a desentrañar nosotros aquí un ratito. Se ordena de mayor a menor una columna en la cifra de votos obtenidos por cada lista. Es lo que está aquí. No sé si mi cursor se distingue en la pantalla de ustedes. El cursor que yo voy moviendo. Sí, profe, se ve. Se distingue. Ok, se ordena de mayor a menor. La lista A fue la lista más votada. Tuvo 168.000 votos. La lista B, 104.000, la lista C, 72.000. De mayor a menor se ordena en una columna las cifras de votos obtenidos. Ok, luego dice en el punto B, se divide el número de votos obtenidos por cada lista, por 1, 2, 3, etcétera, hasta formar tantos cocientes como escaños por repartir existan. ¿Cómo es eso de existan? Si estamos aplicando un sistema ADOM al cargo de senadores, ¿cuántos escaños por repartir vamos a poner acá? ¿Del 1 al cuánto vamos a poner? Del 1 al 45, porque esos son los espacios o los escaños por repartir que existen, del 1 al 45. Si tuviéramos que aplicar el método DOM para el cargo de concejal en Asunción, por ejemplo, que tiene 24 concejales, esta planilla que ustedes ven acá va a ser en columnas de 24. Si yo lo tengo que aplicar, qué sé yo, en Lambaré, acá en Central, donde se eligen 12 concejales, esta columna van a ir hasta 12. Por eso es, tantos escaños por repartir existan. Bueno, hasta formar y se van dividiendo. ¿Qué es lo que se divide? Como decía el compañero, el voto obtenido por la lista se va dividiendo. Ejemplo, si la lista A tiene 168.000 votos, esos 168.000 votos se va a dividir entre 1, que es 168.000, entre 2, que son 84.000. 168.000 dividido 3 son 56.000. 168.000 dividido 4 son 42.000. Y así sucesivamente, dependiendo de cuántos escaños hay por repartir. La misma cosa se hace con la siguiente lista, que es la B. 104.000 dividido 1, 104.000. 104.000 dividido 2, 52.000. 104.000 dividido 3, 34.666. Fíjense ustedes que la ley misma nos da números que son irreales y que nunca van a pasar, estos números redondos. Pero en la práctica se da que al hacer las divisiones, por ejemplo, 104.000 dividido 3, me puede dar 34.666,66. O 64, o 65. Y esas comas tanto, también deben de agregarse en el método DOM porque pueden determinar el espacio ganado o perdido por una lista.
Porque si hay otro que tenga 34.666,3, pero este tiene 4, el que termina por ganar el espacio es el que tuvo 4. Por eso es importante también esos pequeños decimales que se van como colita que se van colocando al final. Bueno, y así sucesivamente con todas las listas participantes. Se hace la división y esto que ustedes ven acá, los resultados de la división, la ley lo pone como cociente, o lo determina o lo llama que son los cocientes que se van formando. Una vez que se van formando estos cocientes, lo que tenemos que hacer es mirar la planilla, mirar el resultado general y determinar cuáles son los números mayores que hay en esta planilla. Y si ustedes miran esta misma planilla que estamos analizando y yo les pregunto, ¿cuál es el número mayor que ustedes ven? Desde la columna 1 hasta la columna 4. ¿Cuál es el número mayor que ustedes ven? ¿Cuál es el cociente mayor como resultado de las divisiones? Espero que sigan por ahí. Bueno, si nosotros miramos el resultado mayor al realizar las divisiones, es el 168.000. Este 168.000, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a la lista A. ¿Esto qué significa? Que la lista A ya tiene ganado un espacio, una banca dentro del cuerpo colegiado que está en disputa, pudiendo ser senadores, diputados, juntas municipales o departamentales. Luego dejamos sin uso el 168.000 y miramos cuál es el siguiente número mayor que le sigue al 168.000 y podemos determinar que el mayor que sigue es el 104.000. Lo que quiere decir que la segunda banca va a corresponder ¿a quién? A la lista B. Y así sucesivamente hasta llenar la cantidad de bancas que están en disputas. Se van atribuyendo los lugares a cada una de las listas de acuerdo a estos resultados que se ven en la planilla. Esta es la manera de aplicar el método DOM y ya vamos a ser un poco más concreto con un material que tengo más adelante. Seguidamente, en el punto C de la misma ley, la ley empieza a plantear otras situaciones. Y acá se empieza a plantear también el tema de empates. Fíjense ustedes, dice el punto C de la ley, las bancas o escaños se atribuirán a las listas que hubieran obtenido los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo un orden decreciente. Es lo que yo le estaba diciendo, el 168.000 es el A, el 104.000 es el B, el 84.000 repite el A porque es el siguiente número mayor. Bueno, ahora bien, fíjense en el punto D. Cuando en la relación de cocientes, está hablando de esta planilla, coincidieran dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido. Y si subsistiere el empate entre las listas, se resolverá por sorteo. Miren, acá la ley está planteando un empate, pero quiero diferenciar bien. Hace rato yo había mencionado también empates, pero en ese punto de la ley estaba la ley hablando de empates entre candidatos de una misma lista. ¿Sí? Partido Violeta empató el candidato 8 con el candidato 20 dentro de la misma lista. ¿Cómo se resuelve?
en favor del orden inicial. Pero acá la ley me está planteando ya empate entre listas, entre dos listas. Ya no es entre candidatos dentro de una misma lista, sino empate entre dos listas. Esto es ya aplicando el método D'Hondt. Y me voy a ir un cuadro más adelante para poder hacer un ejemplo más concreto de lo que plantea la ley. Fíjense ustedes, todos pueden ver este material, es un poco más simple de la aplicación del método D'Hondt y habla del empate entre listas. Acá hay tres listas en pugnas. La lista 30 obtuvo 1000, la lista 20 obtuvo 500 y la lista 10 obtuvo 87. Se aplicó el método D'Hondt, se hicieron las divisiones y resulta estos cocientes quedan como resultados. Y quiero que me ayuden acá ustedes, quiero que participen porque quiero que entiendan bien cómo se resuelve el empate entre listas. Si yo miro el cuadro, voy a determinar como primera medida que el número 1000 es mayor. Si tienen un cuadernito, un apunte ahí, por favor, vayan anotando para que vean cómo se determinan los empates. Miren, el 1000 es el número mayor y le pertenece a la lista 30. ¿Esto qué me indica? Esto me indica que la banca 1 ya es de la lista 30. Entonces, si pueden anotar, pueden poner lista 30 es la primera banca. ¿Ok? Bueno, el 1000 dejamos fuera. Y miramos cuál es el número siguiente mayor después del 1000. ¿Cuál es el número mayor? Y ahí nos vamos a dar cuenta que el número mayor es el 500. Pero acá hay una situación, que aquí hay un 500 y acá hay un 500. La lista 30 tiene 500 y la lista 20 tiene naturalmente 500, porque naturalmente recibió 500 votos. Ahora, ¿cómo resolvemos esta cuestión? ¿A quién le vamos a adjudicar la banca ante este empate con estos dos 500 que se dan acá? Estoy preguntando por ahí si alguien puede participar o quiere participar. ¿Qué tal, profesor? Rubén Artaza. Sí, le escucho. ¿Tu nombre? Rubén Artaza. Rubén Artaza. Mi querido doctor Rubén Artaza. Sí, ¿qué tal, doctor Sultán? ¿Cómo anda, en doctor? Bien. En este caso le corresponde a la lista 30. A la lista 30. ¿Por qué? Sí, porque tuvo mayor cantidad de votos. Porque tuvo mayor cantidad de votos y fíjense, eso es lo que dispone acá. Cuando en relación de cocientes coincidieran dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido. Y si miramos la planilla, nos damos cuenta que la lista 30 obtuvo mayor votos aquí en las generales, vamos a decirlo, que la lista 20. Por lo tanto, este empate ya se resolvió. ¿A quién le damos la banca? A la lista 30 nuevamente. ¿Qué corresponde hacer a partir de acá, doctor Artázar, si seguís ahí? Sí. Sí. Bueno, y luego corresponde la siguiente banca, le corresponde de nuevo a la lista 30 por el cociente 333,3. Y luego la siguiente banca, que es el 250, creo que es, estoy por el celular nomás. Hay un empate de nuevo entre ambas listas y en ese caso se tiene que ir a sorteo. Así mismo. Pero te saltaste una situación ahí, doctor. Sí. Vamos al primer empate. Ya resolvimos el primer empate de 500. ¿Sí? Correcto. Correcto. Ese le otorgamos a la que el mayor número de votos tuvo acá en las generales. Perfecto. Sí. Ahora tenemos que, esta fue la segunda banca otorgada. Ahora la tercera le corresponde a la lista 20 por el coeficiente 500.
Así mismo, queda este 500 como mayor, entonces la tercera banca le va a corresponder a la lista 20. Yo voy anotando también aquí a la par. Y recién ahí, el 333, que es el mayor, le vuelve a corresponder a la lista 30. Y fíjense que hasta acá, hasta aquí, repartimos 4 bancas. De esas 4 bancas, 3 ya ganó la lista 30. 3 ganó la lista 30. Ok, pero ahora se plantea otra vez lo que decía el doctor Artázar, se plantea otra vez un empate. Porque si miramos después del 33,3, nos vamos a encontrar que 250 empata el 250 del 30, empata con el 250 del 20. ¿A quién le vamos a otorgar la banca? Y acá vamos a remitirnos nuevamente a la ley que dice, acá en esta última parte, a ver, creo que me fui muy otro lado. Acá. Y si subsistiera el empate entre listas, se resolverá por sorteo. En este caso, este segundo empate que subsiste entre las dos listas, la cuestión ya se va a definir por sorteo ante el órgano juzgador correspondiente. Esto ya se hace ante el órgano juzgador con presencia ya de los apoderados, representantes de cada una de las agrupaciones políticas, ya en la etapa de juzgamiento de las elecciones. Este es el modo práctico y sencillo de aplicar el método DON, y utilizo estos números un poco más pequeños a los efectos de poder ser más didácticos y se pueda entender el sistema. Y fíjense que el sistema DON hace 2 cosas, 2 cuestiones define el sistema DON. La primera, el sistema DON define la cantidad de bancas que uno va a ir ocupando o que va ganando, mejor dicho. Y también el método DON está definiendo el orden que uno va a ir ocupando en esa banca. Porque si ustedes se fijan en este cuadro, la lista 30 aquí tiene resaltado 4 lugares. Pero eso no significa que ganó los primeros 4, sino que de los 12 en disputas, ganó 4, y esos 4 puede ser el orden 1, el orden 3, el orden 5, el orden 7, etcétera, dependiendo de cómo se vayan dando los resultados. Entonces el DON te determina la cantidad que ganaste y el espacio específico o el lugar específico, el orden en el cual fueron ingresando esas bancas para tu agrupación política. Esas son las 2 cuestiones que define el método DON o el mecanismo DON dentro del, al aplicar. Y acá sí, una vez que ya determinamos el orden del DON, bueno, bien veremos quiénes son los que ocupan esos lugares que hemos ganado nosotros como agrupación política. Y acá la ley sigue su redacción y vamos a seguir un poco el análisis de la misma. Yo no sé si el horario nos va a dar, creo que no, ¿verdad? Pero vamos a continuar mañana. Vamos a ir, yo creo que vamos a darle lectura a todo esto porque hay muchos puntos que es importante seguir tratando para terminar de englobar la idea de este sistema electoral que tenemos. El voto preferencial emitido a favor de cualquiera de los candidatos de la lista se computará también a la lista de candidatos suplentes conforme a la propuesta formulada por el partido, movimiento, concertación o alianza política. Está resaltado en negrita por algo. La ley acá está hablando de los candidatos suplentes. Y el legislador está tratando de determinar, y digo está tratando, porque recordamos nosotros como anécdota hoy en día, nosotros los funcionarios de la justicia, que cuando se promulga esta ley, fue todo un debate el que se generó aquí dentro del seno mismo de la justicia electoral entre compañeros, entre asesores, entre entendidos en la materia, de qué quiso poner el legislador acá. ¿Qué quiso poner? Porque acá está hablando de los suplentes. ¿Qué va a pasar con el suplente a partir de esta ley? El suplente va a sufrir la suerte del titular. El suplente no sufre la suerte de su titular. Acuérdense que con el sistema anterior, con el sistema de lista cerrada y bloqueada, el suplente sufría la suerte de su titular. ¿Qué quiere decir esto?
que si el titular ingresaba, ingresaba el suplente. Si el titular no ingresaba, el suplente no ingresaba. Ahora bien, ¿qué quiere decir acá el legislador? Recurriendo a libros de sesiones del Congreso, a documentaciones, entrevistas con los congresistas. Recuerdo incluso como anécdota que los propios congresistas, los propios senadores y diputados venían a la justicia electoral para que nosotros les expliquemos qué quisieron poner ellos en la ley. O sea, ellos no sabían lo que aprobaron. Bueno, lo que la ley está estableciendo aquí en este punto es que el voto preferencial emitido a favor de cualquiera de los candidatos de la lista se computará a la lista, dice, a la lista de candidatos suplentes. ¿Qué quiere decir esto? Que esos mismos votos se les suma a la lista de candidatos suplentes. Dice a la lista, no habla de candidatos individuales, porque de hecho nosotros a los candidatos suplentes no le votamos. Nosotros le votamos al candidato titular. Ese candidato titular, el voto que le damos al candidato titular le sirve a la lista y a su vez este voto le sirve a la lista de suplentes. Con esta nueva redacción de la ley, el suplente no sufre la suerte de su titular. La lista de suplentes no se altera. La lista de suplentes queda tal cual como se formuló originalmente. Y vamos de vuelta a un punto atrás que era nuestro mecanismo de DOM. Acuérdense que la lista 30 ganó 4 lugares. ¿Quiénes van a ocupar estos 4 lugares que nosotros vemos acá por parte de la lista 30? Según el nuevo sistema electoral que tenemos, van a ocupar los 4 más votados de la lista 30 como titulares. Pero, ¿quiénes son los suplentes que van a acompañar a estos 4 titulares que ganaron esta banca? Van a acompañar, vamos a suponer que el titular que ocupó esta banca, el último ganado, la banca 4 ganado por la lista 30, originalmente estaba como candidato número 12 para la concejalía. Pero resulta ser que su voto le sirvió tanto que ahora se trepó a este lugar. Y él ocupó la 4ª banca. ¿Quién es el suplente que le va a acompañar a él? El suplente número 12 que estuvo peleando con él durante toda la campaña electoral, el que puso plata, el que se desgastó, el que fue y buscó voto con él porque él era su candidato suplente, o el candidato suplente número 4 de la lista. ¿Quién es el que le va a acompañar a este candidato? El suplente número 4. La lista de suplentes no se encuentra desbloqueada por eso. Así mismo. Y ese es el término correcto. La lista de suplentes no sufre este sistema de desbloqueo. Dicho de otra manera, hoy en día podemos sostener que el sistema electoral paraguayo aplica 2 mecanismos. Un mecanismo de desbloqueo para los titulares y un mecanismo de listas cerradas y bloqueadas para los suplentes. Y recuerdo una de las entrevistas que se tuvo con uno de los legisladores. Decía este legislador, no voy a dar nombre, decía, amigo, ya le dejamos a la ciudadanía que elija a los titulares. Déjenos a nosotros, la clase política, elegir a los suplentes. Bueno, esa es la situación. Permiso, profesor. Sí. En el caso de un suplente, cuando el titular no puede asumir, asume el suplente, pero asume como titular. ¿Verdad, profe? Claro. Cuando existe una vacancia definitiva, me dice usted. En el caso de Rafael, por ejemplo, profesor Esquivel, él no pudo asumir como... No. Esos son tiempos distintos. Hay que ver en qué momento se van produciendo las vacancias. Hay que ver si es antes de la toma de juramento, después de la toma de juramento, antes de la proclamación, después de la proclamación, dependiendo de la situación en qué momento se dé. Ahora,
si ya está confirmado, esto estamos hablando nosotros, si ya está confirmada la proclamación, el juramento, están en actividades los senadores, los diputados, los concejales, en ese caso, la sustitución es prácticamente, es sencilla. Vamos a suponer, si la lista 30 tiene 4 titulares ocupando 4 bancas, quiere decir que tiene 4 suplentes. Si cualquiera de los 4 titulares, por alguna razón, se produzca una vacancia, ¿quién va a ocupar ese lugar producido por esta vacancia? Va a ocupar el suplente número 1 de esta lista. Cualquiera de los 4 suplentes, bueno, no cualquiera, el suplente 1, que son de 4 suplentes que tiene la lista en este caso, de esta lista, lista 30. Dependiendo del momento, no siempre, esto es, el tema de los suplentes se va a aplicar dependiendo del momento en que se vaya dando esas vacancias de los titulares. Pero si estamos hablando de un cargo ya asumido, corresponde que los suplentes vayan ocupando esos lugares que van dejando. Bueno, yo no quiero extenderme mucho, sé que están prendidos y quizás les está interesando este punto, este tema. Me gustaría continuar con esta charla y con este debate el día de mañana porque realmente es largo el material que tengo y no me gustaría tirar todo de una vez. Muchos sostienen que el cerebro se concentra quizá un poco menos de una hora, te presta atención, luego ya nuestro cuerpo está presente, pero nuestra cabeza ya está en otro lado, ¿verdad? Entonces no quiero que pase eso con ustedes. Si hay alguien que quiera aportar, me gustaría ir cerrando por el día de hoy. Y si alguien quiere aportar alguna idea, algún parecer antes de culminar, pero vamos a continuar mañana con este mismo punto y en esta misma diapositiva nos vamos a quedar y continuar el día de mañana. ¿Hay alguien que quiera agregar algo antes de cerrar por hoy? Profe, en caso de los materiales, ¿será que se pueden alzar en la plataforma? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. ¿No le están alzando los materiales? Del módulo anterior yo me fijé y aún no alzaron, solamente la grabación. ¿El de ayer? No, el anterior, profe, el anterior. El anterior con el doctor Rojas, con el doctor Gustavo Así Rojas. mismo, así mismo. Bueno, voy a hablar con los muchachos acá, con los técnicos, para que puedan proceder a levantar los materiales y ustedes tengan acceso a esto. Este mismo material yo creo que también les voy a proveer, voy a hablar con los muchachos si ya se puede levantar y van a tener en extenso ya el material, así mañana podemos debatir, incluso ya van a ver el resto de lo que hoy no vamos a poder tratar. Bueno, si les parece, vamos a... Hola, sí. Sí, profe, yo le quiero hacer una consultita. Yo estoy trabajando en una de las facultades de la Universidad Nacional y nosotros elegimos nuestras autoridades por medio del sufragio también. Sí. Y yo mucho no manejo la cuestión electoral, pero como soy abogada siempre me están consultando. Sí. Por eso me decidí hacer este curso que es bastante interesante. El mayor problema que tenemos en la facultad es que constantemente están renunciando los miembros de nuestras autoridades colegiadas. El órgano electoral. Tanto del TEI como de nuestro órgano de gobierno. Nosotros tenemos un órgano de gobierno colegiado que se llama Consejo Directivo. Sí. Y este Consejo Directivo está integrado por los 3 estamentos, de estudiantes, de docentes y de egresados. Y constantemente están renunciando, ya sea porque los docentes viajan a hacer, porque los estudiantes no tienen tiempo. Y ahí yo siempre tuve una duda, profesor, de que qué es lo que se maneja para que o la
de los estamentos, porque muchas veces tenemos quórum, pero hubo oportunidad en que nos quedamos sin estamento de estudiante, por ejemplo. Y si puede seguir funcionando el órgano sin uno de los estamentos si tiene el quórum necesario. Si tiene el quórum. Sí. Bueno, a ver, te voy a dar una respuesta en carácter genérico, no en carácter específico, ¿verdad? Yo no recuerdo si en el caso de ustedes se manejan por una normativa legal, o sea, una ley o es un estatuto interno. Así Ahora mismo bien, como usted estaba diciendo, profe, hay reglamentos, pero no dice, hay veces que no da la respuesta. Bueno, ahora bien, cualquier órgano de carácter colegiado que tenga miembros renunciantes, pero pueda seguir sosteniendo el quórum necesario para poder sesionar, en mi consideración particular, están habilitados para seguir trabajando, para seguir sesionando, para seguir llevando la administración del ente que sea. Siempre y cuando ese quórum esté, yo considero de que sí tienen que seguir trabajando. O sea, sí pueden seguir trabajando, siempre que el quórum lo permita. Ahora, si el quórum no lo permite, evidentemente hay que resolver esa situación y proceder a convocar a elecciones para elegir esos cargos vacantes. Eso sería siempre lo correcto y lo más sano. Y en el caso de ustedes que están por estamento, si el estamento de estudiantes se quedó sin un representante, pero sigue existiendo el quórum y se sigue deliberando, sesionando y tomando decisiones, ya es una situación en particular, irresponsabilidad, no irresponsabilidad, sino responsabilidad en particular del estamento de estudiantes tener sus representantes ahí. Porque las decisiones, si es que hay quórum, las decisiones se van a seguir tomando sin tener en consideración el sector estudiantil, por poner un ejemplo estoy hablando, ¿verdad? Estoy tratando de dar una respuesta de manera genérica a tu situación. Ahora, para dar una respuesta de manera concreta, sería bueno ver un poco las normativas que le regulan a ustedes. Ahora bien, esta misma inquietud yo te sugeriría, ¿verdad? Y a todos ustedes les sugeriría que evacuen en el curso siguiente que van a tener, donde va a estar el compañero, el doctor Neri Velilla. El doctor Neri Velilla actualmente es el director de la Dirección de Organizaciones Intermedias. Y tu consulta es englobado dentro de lo que son las organizaciones intermedias. Entonces pueden profundizar con él, ¿verdad? Ya que ellos están día a día trabajando y estoy seguro que estará al tanto del caso particular del estamento del cual vos me estás comentando. Yo te sugeriría volver a hacer esta misma pregunta en el siguiente espacio que va a ser con el doctor Neri Velilla. Bueno, alumnos, compañeros, estimados amigos en algunos casos, muchísimas gracias por hoy. Mañana, si Dios lo permite, vamos a volver a encontrarnos siguiendo con este mismo tema. Ya hablaré con los técnicos aquí del IPEL a los efectos de que este material ya se pueda levantar en la brevedad posible para que ustedes puedan tener acceso a ello. Por mi parte, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que hasta acá se haya entendido algo por lo menos, ¿verdad? Así mañana podamos debatir incluso un poco más de lo que hoy hemos planteado. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen resto de jornada y nos vemos el día de mañana. Qué crack.